Jueves 14 de noviembre de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearán ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces se les dirá: está aquí o está allí. No vayan, ni corran detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, tenemos hoy dos diálogos que Jesús tiene con dos grupos distintos. Por una parte, con los fariseos, por otra parte, con los discípulos. Nos damos cuenta que frecuentemente Jesús habla de una manera a los fariseos y de otra manera a los discípulos. Esto a mí me parece tremendamente importante porque en ocasiones nosotros tenemos la tentación de tomar una cita bíblica aislada y no entenderla en su contexto. Y por eso muchas veces surgen falsas interpretaciones. Recuerden esto: un texto fuera de contexto es un pretexto. Lo repito, un texto fuera de contexto es un pretexto. Por eso, queridos amigos, cuando de repente alguien les muestre una cita bíblica y con esta cita bíblica quiera demostrar una doctrina, lo que tienes que decirle es: muéstrame el contexto. Y hablemos de más textos bíblicos que hablen del tema. De esa forma evitaremos confusiones. La Iglesia siempre ha entendido la palabra de Dios como un todo, nunca como partes aisladas, sino que toda doctrina sale del todo de la palabra. De esa manera se evitan interpretaciones sesgadas y torcidas de la palabra. Vamos a meditar hoy tres mensajes. Primero, ama lo simple. Segundo, más vida interior. Tercero, a luchar. Vamos con el primer punto. Ama lo simple. El Señor comienza diciendo a los fariseos: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí. Señores, los fariseos, que querían ver siempre signos extraordinarios y le decían frecuentemente a Jesús: muéstranos una señal, muéstranos un signo, y a pesar de todos los signos y señales contundentes, a pesar de todos los milagros, no quisieron creer en Jesús, pues reciben esta respuesta del Señor: el reino de los cielos, que no es otra cosa que el reinado de Dios en los corazones de todo el mundo, dice el Señor, no sucederá de manera aparatosa. Es que pensemos cómo nació el Señor. Nació en un pesebre, pobre, humilde, solamente visitado por unos pobres pastores, lo que se llama en la palabra de Dios los anahuín, los pobres de Yahvé. Y es que pensémoslo bien, el Señor pudo haber escogido más bien esta época para nacer. Esta época donde hay redes sociales, donde hay medios de comunicación, donde hay fotografía, donde hay periodismo. Entonces su nacimiento hubiera generado un gran revuelo. Nace el Hijo de Dios. Pero amigos, Él escogió aquella época y aún en aquella época escogió nacer de manera simple, de manera sencilla. Algún filósofo decía que Dios ama la gente ordinaria. Por eso hizo tanta. Oigan bien, Dios ama a la gente ordinaria. Por eso hizo tanta. De manera que normalmente las cosas espirituales se desarrollan en la simplicidad. Claro que leemos cosas extraordinarias en la vida de los santos, y por supuesto que sucedieron. Pero en realidad, lo que sucedió de extraordinario en la vida de los santos es apenas una pequeña porción de su vida. La inmensa mayoría del tiempo de su existencia fue una vida ordinaria, llena de amor, llena de sacrificio, llena de abnegación, una santidad que no la veía más que Dios. Amigos, vamos nosotros nuevamente a lo sencillo, vamos a lo esencial. A veces nosotros quisiéramos tener una santidad que se note, que todas las personas conozcan las virtudes, los dones, las gracias que Dios me ha dado, cuando en realidad la santidad que Dios quiere es la santidad del ocultamiento. Pensemos en la misma vida de Jesús, 33 años sobre esta tierra y 30 años los pasó en el ocultamiento, en la sencilla vida de carpintero de Nazaret.
Y con eso el Señor nos está mostrando que la santidad se encuentra en lo ordinario. La santidad se encuentra en el día a día. Lo que han dicho tantos santos, hacer lo ordinario de manera extraordinaria. Cada cosa que hagamos, hacerla en gracia de Dios para que esto tenga un mérito sobrenatural, para que unidos a Cristo, esto ordinario se convierta en oro. Recordemos aquella fábula del rey Midas, que todo lo que tocaba lo volvía oro. Pues podemos aplicar esto a la fe y decir que cuando lo ordinario se hace con amor, en gracia de Dios, ofreciéndolo al Señor, entonces esto se convierte en oro espiritual. Un oro que brilla a los ojos de Dios, puede que no brille a los ojos del mundo. De manera que cumplir con tus labores diarias, en tu trabajo, en tu estudio, con tu familia, la paciencia con tus hijos, la paciencia con tus padres, la paciencia con tus empleados o la paciencia con tus patrones, la paciencia, la caridad, la bondad que diariamente debemos aplicar por montones. Esto no se va a notar, esto no quedará registrado en ningún libro, pero es allí donde normalmente se encuentra la santidad. Por eso alguien decía que ser santo es simple, lo difícil es ser simple. Ahora bien, no estamos diciendo con esto que Dios no se pueda manifestar de manera extraordinaria y que no nos pueda regalar un santo como el Padre Pío de Pietrelcina, con estigmas, don de bilocación, don de hablar lenguas que no había estudiado, don de leer las conciencias. Claro, también el Señor puede manifestarse de forma extraordinaria y lo sigue haciendo. De manera que nosotros lo que debemos hacer es tener mucho discernimiento. Vivir una vida sencilla, pero estar abierto a lo que Dios nos quiera dar. Noten que en la misma palabra de Dios suceden ambas cosas. Recordemos, por ejemplo, el pasaje del profeta Elías, cuando huyendo de Jezabel termina en el monte Horeb. Y allí va a encontrarse con Dios. Y primero pasa una fuerte ráfaga de viento y allí no estaba Dios. Luego un tremendo terremoto y allí no estaba Dios. Luego fuego y allí tampoco estaba Dios. Finalmente una suave brisa y ahí estaba Dios. ¿Ves? Ordinariamente Dios obra en lo simple. Pero también recordemos el acontecimiento de Pentecostés. En Pentecostés hubo un fuerte viento, en Pentecostés hubo un tremendo terremoto, en Pentecostés hubo lenguas de fuego y allí también estaba Dios. A lo que me refiero es que Dios ordinariamente trabaja en lo simple, pero cuando Él quiere se manifiesta de manera extraordinaria. Por eso noten que en el Evangelio el Señor le dice a los fariseos que el reino de los cielos está en lo simple. Pero luego le dice a los apóstoles que llegará un momento, una última manifestación gloriosa en su segunda venida, en la que todo el mundo se dará cuenta. Como refulge un relámpago en todo el cielo, asimismo será conocida la venida del Hijo del Hombre, porque habrán también acontecimientos extraordinarios. Mantengamos pues ese equilibrio, pero nosotros procuremos permanentemente encontrar la santidad en lo sencillo. Segundo, más vida interior. Y aquí está, a mi modo de ver, el corazón de este evangelio. El Señor dice, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Algunos exégetas y estudiosos de la Biblia dicen que hay otra traducción que se admite para este texto bíblico que originalmente fue escrito en griego, y es esta. El reino de Dios está en ustedes. No solo está en medio de nosotros, sino que además está en nosotros. Por eso hablamos de la necesidad de una mayor vida interior. Y para nosotros los cristianos, la vida interior es muy distinta a lo que entienden por vida interior otro tipo de espiritualidades. En otras espiritualidades, en otras religiones, vida interior es básicamente aplicar unas normas espirituales, unas ciertas conductas éticas, unos ciertos principios para ser personas espirituales. Nosotros no solo creemos que hay un cuerpo doctrinal, unas normas, unas leyes, sino que hay fundamentalmente una persona viviendo en nosotros. Eso es lo que se conoce con el nombre de la gracia. Oigan bien, nosotros el día en que somos bautizados experimentamos una transformación radical en nuestro ser. Antes del bautizo, nosotros teníamos una vida meramente natural, meramente humana. Pero después del bautizo, nosotros experimentamos la vida sobrenatural. Eso es lo que se conoce con el nombre de gracia, repito. La gracia es la vida de Dios en nosotros. De manera que a partir de ese momento, mis actos ya no son solamente actos humanos, sino que si la gracia habita en mí y no la pierdo por el pecado mortal, o si es que la llego a perder, la recupero con el sacramento de la reconciliación,
mis actos ya son actos sobrenaturales. Es decir, mis actos pueden merecer el cielo, siempre unidos a los méritos de Cristo. De manera que esto cambia radicalmente la concepción de espiritualidad. Que el reino de Dios vive en nosotros significa que Cristo vive en nosotros, lo que decía el apóstol San Pablo. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. De esa manera, un cristiano puede decir que ya no soy yo quien ama, sino Cristo quien ama en mí. Ya no soy yo quien perdona, sino Cristo quien perdona en mí. Ya no soy yo quien ayuna, sino Cristo quien ayuna en mí. Ya no soy yo quien va a conseguir ser paciente, sino Cristo que será paciente en mí. De manera que todo lo puedo en aquel que me fortalece. También lo dice el apóstol San Pablo. Esta es la interioridad. Este es el reino de Dios viviendo en nosotros. Pero para ello necesitamos la gracia. Necesitamos estar en gracia de Dios. Por eso, si no estamos confesados, debemos correr a buscar el sacerdote. Porque en realidad no solamente experimentamos una paz, un regocijo, un gozo al ser perdonados, sino que se restituye la vida de la gracia en un alma. Esa vida de la gracia que se había perdido por el pecado. Y una vez se restituye esa vida de la gracia, tenemos en nosotros la fuerza para obrar el bien. Y si esa vida de la gracia se cultiva todavía más, entonces podremos, a través de las virtudes, tanto las cardinales como las teologales, vamos a recordar, virtudes cardinales, fortaleza, justicia, prudencia y templanza, y las teologales, fe, esperanza y caridad. A través de estas virtudes que se llaman virtudes sobrenaturales, podemos llegar a amar como Cristo amaba. A través de las virtudes cardinales, podemos llegar a amar al prójimo como Cristo lo amaba. A través de las virtudes teologales, podemos llegar a amar a Dios como Cristo lo amaba. Obviamente, no en la cantidad, porque Cristo ama infinitamente. Nosotros somos seres limitados, pero sí en la cualidad. Es decir, será el mismo amor de Cristo, aunque por supuesto no lograremos amar con la intensidad que amaba Cristo porque Él es Dios, pero sí con ese mismo amor. Y mientras más cultivemos las virtudes y mientras más cultivemos la vida interior a través de la oración, a través de la mortificación, a través de la vida sacramental, a través del contacto íntimo con la palabra, a través de la lectura de la vida de los santos, a través del ejercicio de la caridad, a través de la petición constante de la gracia a Dios, entonces más nos asemejaremos a Cristo. Eso es lo que sucedía a los santos. Y por eso es que el mundo hoy no logra comprender a los santos. Cuando de hecho uno lee la vida de los santos, uno tiene la tentación de pensar, ¿será esto posible? Este grado de generosidad, este grado de caridad, este grado de sacrificio, este grado de entrega, ¿será posible en una persona? Amigos, por supuesto que solos no somos capaces de hacer eso. Pero con la gracia sí que somos capaces. La gracia que fructifica en las virtudes hace que una persona pueda hacer actos verdaderamente heroicos. Esto, repito, es producto de la gracia. Tercero, a luchar. El Señor concluye el Evangelio diciéndole a los apóstoles: pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. El Hijo del Hombre, antes de venir en gloria, tendrá que padecer mucho. Y eso nos llama a los cristianos a seguir los caminos de Cristo. Tradicionalmente se le ha llamado Cristo a una imagen de Jesús crucificado. Cuando una persona te habla de un Cristo, normalmente se está refiriendo a una imagen de Jesús crucificado. Y eso es muy bonito, porque en realidad la palabra Cristo es una palabra griega que significa ungido. Y nosotros somos cristianos en la medida en que también somos ungidos en el bautismo. Pero lo bonito de esto es que si nos queremos asemejar a Cristo, si queremos ser otros Cristos, debemos crucificarnos con Él. Debemos tener ese combate espiritual. Lo dice el Señor claramente en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 24. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Y esto, por supuesto, hiere la sensibilidad del mundo actual. Una sensibilidad hipersexualizada. Una sensibilidad que adora, idolatra el placer. Y una sensibilidad que se horroriza ante cualquier tipo de sacrificio, de abnegación, de mortificación. Pues amigos, hay que luchar contra ese espíritu mundano, que repito, tiene esas dos dimensiones: idolatría del placer y horror al sufrimiento. Pues amigos, no es que consideremos que el sufrimiento sea algo bueno y que el placer sea algo malo. Simplemente hay que entender que hay placeres
que no son buenos y hay dolores que nos ayudan. Hay placeres que son ilegítimos y hay dolores, en cambio, que nos ayudan a crecer. Hay sacrificios necesarios que nos orientan hacia el bien. Y la verdad es que si quieres ser un verdadero católico, si quieres vivir heroicamente tu fe, si quieres vivir tu fe con coherencia, debes exponerte a grandes sacrificios, a renuncias, a mortificaciones, a dejar ciertas cosas que todo el mundo hace. Es que esto es un combate, pero no combatimos por el hecho de combatir, combatimos por amor a Cristo. Porque Él nos ha pedido que hagamos esto, Él nos ha pedido que le sigamos, Él nos ha pedido que caminemos por la senda estrecha. Y por supuesto, el premio es enorme. Incluso aquí en la tierra, la felicidad que se experimenta al seguir al Señor a pesar de las renuncias que tengamos que hacer, es una felicidad que no se puede comparar con absolutamente nada. Ningún placer mundano que hemos experimentado aquellas personas que tuvimos un proceso de conversión, ningún placer mundano se acerca siquiera un poquito al gozo interior que se experimenta al momento de seguir al Señor, aún con todas las renuncias. El crecimiento de la vida espiritual se ha comparado con un árbol que tiene raíces amargas, pero que tiene frutos dulcísimos. Así es seguir al Señor. Oremos. Amado Señor, hoy nos presentamos ante ti, nosotros que complicamos todo, y hoy nos llamas a la simplicidad. Ayúdanos a amar la simplicidad. Te pedimos también que nos concedas una mayor vida interior, una profunda unión contigo. Finalmente, te suplicamos que nos fortalezcas para el combate, para la batalla, porque Señor, sabemos que estando de tu lado ya vencimos. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ama lo simple. Segundo, más vida interior. Tercero, a luchar. Compromiso. El día de hoy vamos a tener un momento de intimidad con el Señor en oración. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.